Adelante, Bebe, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los colegas y las colegas que están presentes en esta actividad realizada por la Fundación, por la Asociación Abogacía Organizada de Berazategui, conjuntamente con la municipalidad y conjuntamente con el Colegio de Abogados, en esta opción que hemos tenido desde la colegiatura de nuestro departamento judicial de aunar esfuerzos. Y en este sentido quiero destacar la generosidad del presidente de la asociación, el doctor Darío Campopilla, en permitirme manifestarme frente a nuestros matriculados y también agradecerle a la municipalidad el compromiso que tiene con que nuestro departamento judicial cada día tenga mejores abogados y abogadas para poder servir así a un mejor servicio de justicia. Necesitamos profundamente mejorar nuestros conocimientos y especializarlos día a día. Y para ello hoy tenemos dos destacadas colegas, la doctora Carla Ocampo Pilla y la doctora Cecilia Lara, que nos van a enseñar, que nos van a guiar estos primeros pasos de todas las causas penales, tanto en la investigación como en la parte de juicio, que son elementales para el desarrollo de nuestra profesión. Sin duda, este es el camino, este es lo que nosotros estamos proponiendo desde hace varios años, y aunar esfuerzos con la municipalidad y con las asociaciones locales nos lleva a poder llegar a la mayor cantidad de abogados y abogadas posible. Por eso vamos en estas últimas palabras a decir, queremos reafirmar este compromiso y también convocarlos a seguir haciendo esta enorme actividad académica que tiene nuestro departamento judicial. Enorme abrazo a todos los colegas y le paso la palabra a mi amigo, el doctor Esteban Ayala. Bueno, gracias amigo Bede Basalo. Agradecer, bueno, como siempre decimos, ¿no? A los colegas que se han destinado un momento para la capacitación, para mejorar en las cuestiones profesionales. Agradecer obviamente a nuestro presidente de la asociación, al doctor Darío Campopilla, que en conjunto con el municipio y el Colegio de Abogados de Quilmes estamos trabajando este año en todo lo que son las capacitaciones que se están realizando de distintas materias. Aviso parroquial para que no ya vayan anotándolo. El día 18 de abril a las 16:30 en el edificio municipal de la Municipalidad de Berazategui, en el quinto piso, se va a desarrollar la charla de Derecho de Familia con respecto al tema del derecho de comunicación a cargo de los dos jueces de familia, la doctora Silvana Leone y el doctor Walter Bianco. Para lo cual, bueno, se van a abrir las inscripciones y esa actividad va a ser netamente presencial. Así que los convocamos para participar ese día. Se van a entregar también certificados de lo que se realiza en el curso. Y también agradecer por este medio a todos los que hacen posible estas actividades. También acercarle el saludo de nuestro intendente, el doctor Juan José Musi, y nuestro asesor, el doctor Gustavo Campos, que están muy interesados y están muy en lo que decimos nosotros de profundizar esta tarea que venimos desarrollando con el colegio, con la asociación, para mejorar la profesión y de todos nuestros colegas. Así que nuevamente agradecidos, esperemos que esta charla, como las que se han realizado, sean productivas, que sin lugar a dudas son muy productivas para los colegas, y los esperamos para el próximo 18 de abril. Y bueno, ahí tanto le dejo un saludo a nuestro presidente del colegio, el doctor Rodríguez Basalo, y lo dejo en la palabra al doctor Darío Campopilla, que es el presidente de la asociación. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ayala. Bueno, bienvenidos y bienvenidos a todos y a todas a otro encuentro más que estamos realizando desde la Asociación Abogacía Organizada de Berazategui. Es una alegría para nosotros y para toda la asociación compartir otra nueva capacitación virtual que estamos realizando en este nuevo año. Agradecer, como siempre, al Colegio de Abogados de Quilmes y a su presidente, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, por la coorganización y sobre todo, principalmente, por la apertura, las palabras en este acto de apertura de la charla. Agradecer también, como siempre, a la Municipalidad de Berazategui por la organización, estar siempre a disposición. Bueno, reiteramos, recordamos, ya pasó el aviso de la actividad, el próximo 18
de abril vamos a tener una nueva actividad presencial en el 5º piso de la Municipalidad de Berazategui, como bien dijo el doctor Ayala. Y también finalmente agradecer a las disertantes, a la doctora Carla Victoria Ocampo Pilia y a la doctora Cecilia Lara Romero, por esta disertación que nos van a brindar en materia de Derecho Procesal Penal, donde van a llevar adelante y desarrollar los aspectos prácticos del proceso penal, que van a ser de utilidad no solo para los abogados penalistas, sino como bien nos decían las colegas y hablamos cuando organizamos esta charla, también va a ser de utilidad para todos aquellos colegas que llevan adelante casos de siniestros o accidentes de tránsito viales, ¿sí? Y como siempre, agradecer profundamente a toda la asociación civil y toda su comisión directiva que trabajan permanentemente de manera desinteresada y mancomunada para llevar adelante esta asociación y estas charlas. Lo último que les quería comentar, para ya dar paso a las disertantes al inicio de la actividad, es que para confirmar la asistencia les estamos pidiendo por favor que envíen un mensaje al chat de este Zoom consignando el nombre, apellido, tomo y folio para aquellos colegas que son matriculados. En el caso que haya estudiantes, les pedimos que consignen que son estudiantes y la universidad en su caso. Y también un mail con un celular de manera opcional, ¿sí? Para poder hacer los certificados de asistencia y remitirle luego todo el material que las colegas van a estar compartiendo. Así que bueno, muchas gracias a todos y le damos la palabra a la doctora Carla Ocampo para que comience con la disertación. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Voy a ser breve porque en realidad esta primera parte de la charla, de la conversación, la va a iniciar mi querida colega Cecilia Lara, pero quería agradecer especialmente a la Asociación Abogacía Organizada de Berazategui, a la Municipalidad de Berazategui y a nuestro querido Colegio de Abogados por propiciar estos encuentros que son tan enriquecedores para poder seguir aprendiendo todos día a día sobre esta profesión hermosa. Así que con estas breves palabras le doy la posta a Ceci para que comience a charlar y después retomo nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Realmente sincero agradecimiento en primer lugar a la Abogacía Organizada de Berazategui por, como decía bien Car recién, propiciar este tipo de encuentros que tanto enriquecen no solo a la abogacía joven, sino a la matrícula en general. Al Colegio de Abogados por permitirme estar acá y bueno, obviamente a quienes nos están escuchando. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda para hacer una pequeña introducción a lo que va a ser la conversación de hoy. La intención justamente es esa, que sea una charla que podamos interactuar, que haya un feedback, que ustedes puedan consultarnos también cualquier inquietud que surja en cuanto vayamos desarrollando la charla. Un poco la intención, un poco la finalidad de este encuentro es poder brindarles ciertas herramientas que tienen que ver siempre con lo práctico para que puedan desarrollarse en lo que es el fuero penal. Sabemos, como en el resto de los fueros, existen ciertas particularidades y la intención es que hoy estas pequeñas particularidades las puedan tener en cuenta y que no se encuentren el día de mañana con obstáculos. Para comenzar, les comento que vamos a estar difundiendo. Quiero en primer lugar comentarles que quizá tengo algún inconveniente con el audio, me han hecho saber hace un ratito que había cierta interferencia, así que en caso de que no se me escuche en algún momento, por favor me lo hacen saber al chat, voy a estar súper atenta para que bueno, no perdamos el hilo de la conversación. En segundo lugar, solicitamos que en un momento más podamos compartir pantalla. La intención de esto, la idea es que ustedes puedan ver replicada en pantalla. A ver si puedo, no sé si lo quieren ya compartir para que lo vayan viendo, si no en un ratito más. Para que de manera gráfica podamos ir siguiendo cómo generar los usuarios, ¿sí? De tanto SIM como MED, que van a ser necesarios para la intervención en lo que es el fuero penal. Bien. Por otro lado, también comentarles que vamos a estar replicando, al finalizar el evento, vamos a estar replicando una guía, una hoja de ruta. Un poco el objetivo de este trabajo que iniciamos a nivel provincial es que ustedes puedan tener el insumo en sus estudios, ¿sí? Es que puedan consultar cuando tengan ganas, y en este caso todo lo que tenga que ver con la intervención en el fuero penal. Bien, así que bueno, ese material lo
vamos a estar replicando para que quede a disposición suya. Bien, ahora bien, en lo que tiene que ver con la intervención en el fuero penal, hoy me toca comentarles un poco acerca de lo que es la praxis, la práctica, y qué es lo que necesitamos tener en cuenta a la hora de encarar una defensa o un asesoramiento o bien una representación en lo que es particular damnificado, que seguramente es un término que hayan escuchado o que en lo sucesivo escucharán. Lo primero que debemos considerar cuando una persona, cuando un consultante, un potencial cliente o clienta llega a nuestro estudio, ya sea de manera virtual, porque hoy saben que nos manejamos ya no tanto de forma presencial y que muchos agotan esta instancia de estudio de manera virtual también. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando la persona llega a consulta es, primero, cobrar esa consulta, porque así lo establece la ley. Recordemos también que la consulta se puede, dependiendo si es escrita o verbal, va a tener un valor u otro. Bien, luego de que cobremos esta consulta, tenemos que tratar de recabar toda la información posible que esta persona nos pueda llegar a brindar respecto de la situación en particular que nos viene a plantear, ¿sí? En esta primera aproximación que vamos a tener de lo que es el panorama que nos viene a presentar, tenemos que tratar de ir, o de, mejor dicho, poder discernir cuál es, digamos, el rol que vamos a ocupar en esta intervención. Es decir, si simplemente vamos a asesorar a la persona o bien ya judicialmente hablando vamos a defender a esta persona o a patrocinarla. Acá surge la primera de las distinciones que me gustaría hacer, porque seguramente van a después entender un poco de qué se trata. No es lo mismo intervenir como defensa que como particular damnificado. Bien, cuando nosotros nos referimos a defensa, nos estamos abocando a lo que es la representación de la persona imputada, bien, del procesado o de la procesada. En cambio, cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el particular damnificado, estaríamos encarando lo que es el patrocinio o la representación de la víctima. ¿Sí? Es decir que una vez que la persona nos va, a medida, mejor dicho, que la persona nos va comentando la situación y nos va brindando un poquito el contexto, vamos a ir nosotros mentalmente tratando de identificar cuál es el rol o la postura que como abogado o abogada vamos a adoptar respecto de esta situación. ¿Sí? Bien, una vez entonces que podamos más o menos ir delineando, vamos a solicitarle a esta persona que nos brinde un poco más de información respecto de esta situación en particular, y acá vamos a tener en cuenta, primero, si la persona viene para iniciar, por ejemplo, primero, perdón, para no perdernos, si vamos a simplemente asesorar y brindar información respecto de esas circunstancias que nos está planteando, o bien si vamos a intervenir. En caso de que intervengamos, ahí vamos a determinar si nosotros vamos a, por ejemplo, entablar una denuncia desde cero, o bien vamos a intervenir en lo que ya es una causa iniciada, ¿sí? En este punto también me gustaría hacer una pequeña distinción o diferencia, porque en caso de que intervengamos en una causa que ya está iniciada, vamos a tener que tener un par de cuestiones en cuenta. Primero, vamos a pedirle el numerito de causa, ¿sí? Donde tramita ese expediente, y el estadio procesal, si es que lo conoce, si es que lo sabe, y que, bueno, podamos utilizar después como para ya ir viendo cómo vamos a encarar nuestra intervención. En cuanto a esta pequeña diferencia de la que hacía mención, tengamos en cuenta que para lo que es IPP, o investigación penal preparatoria, vamos a contar con un número de IPP, y para lo que es el segundo estadio procesal, vamos a contar con un número de causa, ¿sí? A ver, cuando nosotros intervenimos en el fuero penal, tenemos que tener en cuenta que vamos a atravesar diferentes etapas procesales. La primera de ellas, ustedes la van a escuchar nombrar como IPP, que es esto que les decía recién, investigación penal preparatoria, que a grandes rasgos cumple la instrucción de lo que es el proceso. Bien, una vez que esa instrucción se agota y que se eleva a juicio, pasamos a una segunda etapa procesal, perdón, en la que ya vamos a solicitar un numerito de causa. Bien, así que una vez que conozcamos estos datos, vamos a tratar de solicitar información respecto de esa causa en caso de que obviamente esté iniciada ya. Tengamos en cuenta un pequeño recurso que por ahí no está tan difundido, o que quizá cuando uno, por lo menos en mi situación personal, ¿no? Cuando yo comencé a ejercer no tenía idea de absolutamente nada de lo que era el fuero y demás, y de PP caí con esta información. Nosotros, en lo que es provincia de Buenos Aires, en los 20 departamentos judiciales que conforman toda la provincia, contamos con salas de profesionales.
cada una de esas salas de profesionales nos pueden estar brindando a nosotros como abogado o abogada la información que necesitemos de las causas que vayamos consultando. Bien, entonces, estas salas se manejan con teléfonos y con correos electrónicos, es decir, que nosotros podemos elevar ciertas consultas, obviamente no, por ejemplo, sobre cuestiones, no sé, internas de la causa porque es material o información privada, que digamos que no está al alcance del público, pero sí, por ejemplo, con el número de documento de la persona de la que queramos consultar, vamos a poder lograr llegar a si tiene una causa ya iniciada o en dónde y demás. ¿Sí? Así que en caso de que quizá la persona no conozca esta información, también recordemos que tenemos ese pequeño recurso como para utilizar y agotar. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando viene un consultante y tengamos que intervenir en el foro penal es si estamos hablando de una persona, es decir, si nosotros vamos a, por ejemplo, defender a una persona que ya está privada de la libertad o que no. En caso de que estuviera privada de la libertad, tengamos siempre en cuenta que lo ideal es tomar contacto, ¿sí?, con la persona detenida o aprendida o lo que fuese, ¿sí? Tenemos que tratar de comunicarnos en primer término con esta persona, ver el estado en el que está, consultar siempre si necesita algo, porque muchas veces la gente, no sé, tiene alguna patología de base que requiere medicación y esas cuestiones que son cuestiones no menos importantes que nosotros como defensores tenemos que tener siempre en cuenta y en consideración de la situación en particular, ¿bien? Entonces, en caso, como les decía recién, de que tengamos una persona privada de la libertad, intentemos comunicarnos, ir personalmente hasta la unidad de alojamiento, puede ser, no sé, una comisaría, puede ser una DDI, puede ser una alcaldía, puede ser, no sé, cualquier otra unidad. Intentemos ir hasta, no, tendríamos que ir hasta ahí personalmente, entrevistarnos con la persona para que de primera mano nos pueda comentar qué fue lo que ocurrió y en base a eso ya intervenir. ¿Sí? Muchas veces pasa que los primeros contactos que nosotros tenemos no se hacen, hablamos de personas privadas de la libertad, no se hacen directamente con ese sujeto, con esa mujer, sino que se hace a través de los familiares. Así que bueno, tengamos en cuenta esto, solicitemos toda la información, recabemos toda la información que podamos al respecto como para después poder manejarnos. Antes de pasar al tema de la propia intervención en lo que es el ámbito judicial y de cuáles son los recursos que van a necesitar y los, ¿cómo que se llama?, de los usuarios y demás que seguramente van a requerir para intervenir, me gustaría comentarles también que, obviamente, en caso de que intervengamos como defensa, es importante poder consultarle a la persona que viene a requerir nuestros servicios. Por ejemplo, reitero, esto en el caso de detenido o detenida, para ir abriendo un poco el panorama de lo que va a ser después nuestra defensa y cómo podamos encararla, ir teniendo en cuenta pedirles cierta información, bien que yace a la cuestión de fondo, que yace a la intervención nuestra como defensa directamente, es decir, ir previendo y viendo y solicitándole a la persona, no sé, por ejemplo, cualquier tipo de prueba que nos pueda facilitar, ya sea testigos, prueba documental, fílmica, lo que se les ocurra, siempre en relación a la causa, como a ir viendo qué es lo que pueda llegar a requerir. Y en caso de que esté detenido o detenida, pedir, por ejemplo, documentación que tienda a acreditar el arraigo en la jurisdicción. Recuerden que cuando nosotros solicitamos una excarcelación y ese tipo de cuestiones que tienen que ver directamente con la libertad de la persona, vamos a tener que probar algunas cuestiones y para eso va a ser importante contar con esa documentación. Así que recordemos ya de entrada solicitar o tratar de solicitar y pedir todo lo que se pueda para nosotros, ya les digo, formar un panorama un poco más amplio de lo que es la consulta o la situación en particular, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos definido cuál es el tipo de intervención que vamos a adoptar respecto de esta situación, es decir, si vamos a ir como defensa, vemos en caso de representar a la persona imputada, bien, o como particular damnificado, en caso de directamente representar a la víctima, ahí vamos a tener que tener varias cuestiones en cuenta. Primero, si vamos a intervenir como defensa, tenemos que tener presente que vamos a tener que presentar una serie de escritos. Seguramente ahora cuando finalicemos la conversación vamos a estar replicando toda esa información en la hoja de ruta, así que ahí lo van a poder ir también chequeando. Les decía, cuando nosotros intervenimos como defensa, vamos a requerir entonces la designación, ¿sí?, del procesado o de la procesada, que es un simple escrito en el que esa persona nos está designando como defensa y nos está habilitando a intervenir.
Bien, y en caso de que seamos particular damnificados, ahí ya vamos a tener que presentar un escrito que es bastante similar, en el que nosotros asumimos el patrocinio de esa persona, bien, y ahora, un poquito más adelante, vamos a chequear cuáles son por ahí las particularidades o las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en este escrito. Por ejemplo, poder acreditar cuál es el interés legítimo que nosotros tenemos para poder representar a esa persona, ¿sí? No me quiero ir de tema, quiero comentarles que tanto sea como defensa o como particular damnificado, nosotros en lo que es el ejercicio en el foro penal vamos a requerir principalmente 3 cuestiones, ¿sí? Primero, contar con un token habilitado. Para quienes quizás no están muy habituados a esta cuestión del token, el token es un pequeño dispositivo electrónico, es un pendrive que hace las veces de nuestra firma digital. A ver, lo que nosotros anteriormente utilizamos, digamos, la firma que nosotros anteriormente íbamos y la hacíamos de puño y letra, hoy es digital, hoy es electrónica, entonces la salvamos a través de este pequeño dispositivo, que es importante no perderlo, porque ya les digo, es nuestra firma, así que bueno, primero, en primer término, contar con este token habilitado. Recuerden que el Colegio de Abogados cuenta con la biblioteca, en la biblioteca van a estar pudiendo evacuar cualquier consulta, cualquier inquietud que a ustedes les surja respecto a la habilitación, a la compra y demás de este token. Una vez que tengamos el token habilitado, vamos a requerir 2 cuestiones. Primero, contar con un usuario y una clave SIM, y contar en segundo lugar con un usuario y una clave MEP. El usuario y la clave SIM se relacionan directamente con el sistema informático del Ministerio Público. Bien, en este caso, este usuario nos va a permitir visualizar, bien, y compulsar los expedientes que van desde el inicio de la causa hasta la elevación a juicio. Bien, por eso es importante recordar estas pequeñas distinciones, diferencias o informaciones, porque muchas veces pasa que uno de repente dice, ay, pero ¿por qué no puedo ingresar a la causa? No, quizá la causa está en otro estadio procesal, perdón, y por eso no la pueden visualizar a través de la MEP o a través del SIM, o al inverso, ¿sí? Entonces, contar con el token, contar con el usuario SIM. El usuario SIM, ahora si quieren vamos a hacerlo para que sea un poquito más práctico, ustedes puedan ir chequeando de manera gráfica a dónde ingresar, cómo hacer el usuario y demás, les va a permitir entonces poder ver, esperen que, gracias, ahí la están pasando, muchas gracias. Van a poder entonces visualizar todo lo que es la causa hasta la elevación a juicio. Recuerden que para el segundo estadio vamos a requerir el usuario MEP. El usuario SIM va directamente asociado a nuestro número de quit. Bien, con lo cual cuando nosotros enviamos un escrito, cuando nosotros nos presentamos en una causa, denunciemos, y recordemos esto por favor, denunciar siempre nuestro número de quit. En general, y acá hago una pequeña aclaración, en general, y hablo en general porque puede ser que no ocurra, pasa continuamente, en general la Fiscalía de manera automática, una vez que acepta uno el cargo, es decir, uno se presenta a la causa, presenta la designación, acepta el cargo. Bien, muchas fiscalías nos piden que vayamos y aceptemos de puño y letra, otras directamente que lo hagamos a través de la firma nuestra digital. Entonces, una vez que nosotros aceptamos el cargo, la fiscalía se supone debiera darnos acceso directo, automático a la causa. Puede ser que esto no ocurra, repito, puede ser que esto no ocurra, y en ese caso vamos a tener que requerírselo, ¿sí? Mediante un escrito que seguramente ahora lo van a después ver en la hoja de ruta, ¿sí? Si les parece bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta, no estoy viendo las imágenes, así que no estoy media ciega. Si hace haber alguna consulta, les pido por favor me lo hacen saber a través del chat. Perdón, voy a utilizar la computadora porque tuve un pequeño inconveniente, así que estoy con el celular con la computadora. Pero ahí están replicando en pantalla, ustedes van a ver en estos gráficos, aguárdenme por favor que llevo a la página, van a poder ir chequeando cómo ingresar, ¿sí?, al sistema SIM. Una vez que ustedes ingresan, bien, la primera de las veces, van a registrarse, ¿sí? Tienen una pequeña opción, allí está un poquito más arriba, perdón, no sé quién está con la pantalla, ahí está marcadito en rojo, dice registrarse aquí. Van a ingresar, automáticamente se les va a desplegar una pantallita que les va a requerir toda una serie de información personal. Una vez que llenan esa información, que ustedes ya tienen su quit asociado a ese usuario, y que generaron una clave, ya van a poder ingresar y ver
las causas para las cuales fueron autorizados. Bien, una cuestión que tenemos que no perder de vista es que en el fuero penal la información, es decir, los sobrados, las actuaciones, las causas, no son de acceso público, con lo cual nos van a tener que autorizar en cada una de las causas en las que deseemos intervenir. Bien, así que recordemos esto, recordemos solicitar siempre las autorizaciones correspondientes. Otra pequeña cuestión que quizá tenemos que tener presente es que a partir de 2022, en la provincia de Buenos Aires es necesario requerir la vista virtual a la Fiscalía. Es decir, que, por ejemplo, a ver, lo que nosotros antes lo hacíamos de manera presencial, personal, es decir, venía una persona a consultarme al estudio por tal causa, yo me presentaba a la Fiscalía, pedía tomar vista, dejaba la vista, bien, firmaba, ponía el sello y me retiraba. Miraba el expediente y me retiraba. Hoy todo eso lo hacemos de manera virtual, entonces, como les decía, a partir de 2022, la Fiscalía nos requiere que nosotros hagamos toda esta presentación de forma digital, es decir, que nosotros vamos a mandar un escrito a través del portal de notificaciones con el token que antes les mencionaba, y en ese escrito vamos a pedirle que por favor nos habiliten por 24, 48 horas, dependiendo. Muchas veces pasa que cuando hay fin de semana en el medio, feriado y demás, nos habilitan por un par de días más. A ver, hay una cuestión que no quiero olvidarme, porque nos sucede a menudo lo siguiente: nosotros pedimos autorización para una causa, la Fiscalía, por ejemplo, la pedimos hoy, la Fiscalía nos habilita hoy mismo, mañana o mañana, por ejemplo, nos da el acceso a la causa, a las 48 o a las 24 horas ese acceso caduca y automáticamente se revoca el ingreso, la autorización, perdón, yo ya no puedo ingresar. Nosotros tenemos que estar siempre atentos, atentas, y tratar de ver, en caso de que no nos llegue el correo electrónico informándonos, o que la Fiscalía, mediante escrito en el portal de notificaciones, nos notifique del ingreso de la autorización, recordemos estar chequeando esta cuestión, porque después se nos pasa el plazo de 24 o 48 horas y ya no podemos ingresar, ¿sí? Así que esa es una pequeña, humilde sugerencia para considerar cuando uno interviene. Vamos a pasar, si les parece bien, ahora ahí veo en pantalla, a lo que es el usuario de la Suprema Corte. Este es el usuario MEP, la mesa de entradas virtual. Recordemos que este usuario nos va a permitir compulsar todas las actuaciones que ya se han elevado a juicio. Bien, es decir, que para todo lo que es juzgado correccional, tribunales orales criminales, no sé, juzgados de ejecución penal o casación, todo lo que tramite ante esos órganos, vamos a poder chequearlo, visualizarlo y compulsarlo con este usuario. El registro del usuario es bastante similar al anterior. Ahí van a ver, esa no es la página, está un poquito más arriba, por favor. Un poquito más abajo. Bueno, igualmente les voy comentando. Es bastante sencillo el ingreso y el registro. Quienes en algún momento se han registrado en algún correo electrónico, home banking o algo por el estilo, es bastante similar. Nos va a hacer completar una serie de información. Recordemos que en este caso el usuario MEP va asociado directamente al usuario que en algún momento nosotros hemos registrado a los efectos de utilizar la MEP, ¿sí? No es el número de CUI, es el usuario que nosotros hemos creado a estos efectos. Así que vamos... Perdón, Chechu, ¿es este? Sí. ¿Es esta la página 6, la de la MEP? Dame un segundito, porque yo en el celular lo veo muy chiquitito, muy chiquitito. Es esa, chicos. Exacto, ahí estamos, en la página 6. Ahí estamos. Gracias. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos, que ya nos hemos registrado en la mesa de entradas virtual, que tenemos nuestro usuario y nuestra clave, para visualizar las causas, vamos a ir, en primer lugar, a seleccionar la jurisdicción, el departamento judicial en el que tengamos esa causa en particular. Bien, ahí ustedes lo van a ver. Sí, ahí está, perfecto. Y está un poquito más arriba, ¿vale? Y vamos a cliquear al ladito donde dice fuero penal, ¿sí? Vamos a ir, van a ver debajo que está marcado en rojo, está destacado, lista de causa con autorización. Y esto se relaciona con lo que les comentaba recién, hace un momento, de que en el fuero penal las causas, o sea, los contenidos no son públicos, así que nos van a tener que autorizar. Una vez que estamos y entramos con la lista de causas con autorización, ya vamos a poder visualizar aquellas causas en las que nos permitieron el ingreso, ¿sí? Así que bueno, a grandes rasgos, eso, digamos, es lo necesario como para comenzar a intervenir.
Voy a hacer un poquito de hincapié y voy a retomar esta cuestión de los escritos y de aquellos escritos que por ahí se necesitan o que sean más necesarios justamente para nuestra intervención. Ahí creo que no veo muy, porque está medio chiquitito, pero hay un escrito de designación de abogado defensor. Hay otro escrito de requerimiento de vista virtual, ¿sí? El de abogado defensor es para nosotros poder defender justamente a la persona imputada. Y el de requerimiento de vista virtual, fíjense que está dirigido a un o una agente fiscal o un fiscal o una fiscal, es decir, a la fiscalía directamente. Y acá pedimos, como hablábamos hace un momento atrás, pedimos directamente que nos habiliten la vista de esa causa, ¿sí? Después determinará la fiscalía interviniente si corresponde la habilitación por 24 o 48 horas. Luego tenemos un pequeño escrito de designación de defensa, constitución de domicilio. Recuerden siempre denunciar el número de quit. Obviamente que todos estos modelos son perfectibles. La idea es que simplemente tengan una base y obviamente lo pueden luego modificar, corregir y demás a gusto. Y en última instancia tenemos, creo que también dejamos pegadito un escrito de particular damnificado. En el caso de particular damnificado, varias cositas para tener en cuenta. Primero, que el escrito tiene que tener la petición firmada. Perdón, esto también tengamos en cuenta que para cualquiera de los escritos necesitamos firma, declaración y DNI de la persona. Si estamos ante el caso de un detenido o detenida, cualquiera de los escritos, firma, declaración y DNI, y hagamos certificar la identidad ante la unidad que aloja. Es decir, que una vez que nosotros tengamos el escrito con la firma hológrafa de la persona, en caso de que sepa leer y escribir, vamos, ¿sí?, ante el oficial que nos atienda y pedimos que se nos certifique la identidad. Bien, y retomando la cuestión del particular damnificado, tengamos en cuenta que para la intervención tenemos que pagar una tasa de justicia. Creo que ahí dejamos un correo electrónico, no, un enlace en el que podrán directamente ingresar y generarla. Bien. Car, no sé si querés hacer alguna observación, agregar algo. No sé si, no, perfecto. Esto que estabas diciendo, el particular damnificado, si bien toda actuación profesional, como dice ahí el recursero este, que después lo vamos a compartir como herramienta, requiere el pago del bono ley y del ius previsional, la realidad es que a la defensa no le pueden impedir el ejercicio como tal por la ausencia de estos dos requisitos. Sin embargo, al particular damnificado, los jueces de garantías, que son los que resuelven la constitución en esta calidad, si de manera previa, es decir, en la interposición del escrito, no se abonó el bono ley y el ius previsional, difieren la resolución hasta que eso no ocurra. Aclararlo, porque muchas veces sabemos que lo presentamos así por cuestiones de urgencia o demás, pero queda supeditada la resolución de la calidad de particular damnificado, porque es un requisito indispensable de los profesionales o las profesionales. Solo eso. No, excelente el aporte, sí. Muchas veces nos pasa que en la emergencia, en la urgencia, uno presenta directamente o porque tiene bien en cuenta el tema de que cuando uno interviene como defensa se nos difiere esta obligación, lo cual no quiere decir que no la tengamos que cumplir, sino que en ese momento de la presentación quizás no lo hagamos. En el caso del particular damnificado esto no ocurre y es obligatorio. Así que entiendo que estamos con lo que es la intervención, por lo menos los aspectos más relevantes en lo que hace a la práctica. No sé si hay alguna inquietud, si alguien quiere sumar algo, bienvenido sea. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? ¿Cómo están? Yo querría agregar algo, no sé si sirve, porque yo estoy en Mar del Plata, en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y a veces sucede que cuando pedís el alta SIM por 24 horas, no está toda la información que uno necesita. Muchas veces no cargan todo. Y necesariamente te lleva a que te tengas que presentar en la UFI y pedir la vista, digamos, pedir el expediente de papel
Y Papel. quizás previamente en el escrito que bien vos decías de pedir por 20, además no sea por 24 horas, también agregar el hecho de que puedas tomar en préstamo el expediente por cuando pasan estas situaciones. No sé si sirve algo ese dato. Sí, siempre sirve, toda información nos sirve. Gracias, Rocío, mucho gusto, gracias. Está bueno que se comparta también por ahí la experiencia de otro departamento judicial, creo que siempre enriquece. A ver, respecto de lo que decía Rocío, varias cuestiones para tener en cuenta. Siempre ocurre, o muy a menudo, lamentablemente, que los organismos no nos suben la totalidad de las presentaciones. Bien, a ver, diversas razones por las que no se suben, ¿no? O porque se olvidan, o porque, bueno, no importa el motivo, sucede. Y eso hace o nos dificulta nuestra intervención, nuestro trabajo. Acá en Quilmes, lo que generalmente ocurre es que nosotros podemos comunicarnos tal vez por correo electrónico, por mail, o directamente lo que corresponde en realidad es que enviemos un escrito a través del portal solicitando que, o que se suban la totalidad de las presentaciones, o si sabemos de algo en particular que nos permitan visualizar esa presentación en específico, ¿sí? Así que suele ocurrir, lamentablemente. Ahí se me fue, me parece, no sé si me escuchan, toqué algo. Y un poquito respecto de lo que Rocío también comentaba, de que solicita el expediente en préstamo, la verdad es que quizá otro tenga alguna otra experiencia para luego de que finalicemos compartirla, pero en lo que a mí respecta me ha ocurrido que no me permiten por ahí visualizar el expediente en papel. Generalmente se está atendiendo a todo lo que es la virtualidad en la totalidad de los obrados de las actuaciones, con lo cual nos comunicamos y lo que pasa es que generalmente nos dicen, bueno, doctora, se lo subimos o habilitamos la presentación. Muchas veces pasa que no cambian los estados y eso hace que no podamos visualizar quizá. No sé si, Carlos, ¿me escuchás ahí? Te escucho perfecto, Ceci. Perfecto. Bueno, si les parece, seguimos con la segunda parte de la charla y después, a medida que vayan haciendo preguntas en el chat y demás, cuando terminamos, abrimos un poco a la conversación. ¿Sí? Gracias. Bueno, Ceci recién hizo una introducción con estas cuestiones prácticas de cómo acceder al expediente. Estoy muy contenta porque veo que hay bastantes participantes y muchos amigos y amigas que hacía mucho tiempo no veía, así que vuelvo a decir que celebro estas instancias de conversación. Bueno, a ver, esto lejos de ser una capacitación pretenciosa, profunda, sino lo que pensamos con Ceci en realidad es hacer una introducción, aproximar algunas cuestiones prácticas de lo que es el proceso penal en la provincia de Buenos Aires. Específicamente, Ceci hoy les contaba que el proceso penal transita distintas etapas: la investigación penal o preliminar preparatoria, la instancia de debate oral y la última, podríamos decir, que es la etapa de ejecución de la sentencia, de la pena, en el caso de que la hubiera. La idea de este encuentro es poder hablar de la primera de las etapas, por una cuestión de tiempos, como dicen, los tiempos en la TV son tiranos, aquí también, y además porque muchos y muchas ya me conocen, no me cuesta hablar y podríamos estar horas, y no es la idea, sino, insisto, incorporar algunos elementos, algunas herramientas, como para que se puedan ayornar a lo que es el proceso penal, la parte de la investigación penal. Voy a tachar el chat porque si no me distraigo, colegas. Bueno, les cuento, la provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción 11.922, o conocido como Código de Procedimientos Penales de la provincia de Buenos Aires, se instauró lo que denominamos sistema acusatorio. El sistema acusatorio, a diferencia tal vez de lo que es en el sistema de nación, voy a hacer unas pequeñas comparaciones. En el sistema acusatorio lo que tenemos son los roles de acusación y juzgamiento casi perfectamente delimitados y separados. Y por otro lado tenemos el rol de la defensa. Es decir, aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos un Ministerio Público Fiscal, cada departamento judicial
tiene un fiscal general o fiscal de cámaras, y luego el departamento judicial, con sus organismos descentralizados, se divide en unidades fiscales. Algunas son unidades fiscales de investigación y otras también tienen la labor de investigación y juicio. Aquí al fiscal, al que investiga, el que acusa, se lo conoce como agente fiscal. En Capital solemos decirle señor o señora fiscal. Entonces tenemos, a través de la ley 14.442, esa es la ley de competencia, funcionamiento e integración del Ministerio Público Fiscal, y tenemos delimitado en el artículo 23 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires la competencia material de lo que aquí se llama juez de garantías. Muchas veces, charlando con colegas, coincidimos en lo mismo. En nuestras facultades nos relatan, nos enseñan lo que es el proceso de nación. Ahí tenemos el fiscal, como dije, y el juez de instrucción. Acá se llama juez de garantías. Y en Capital, a diferencia de lo que ocurre en la provincia, la investigación, el principio general de la investigación, es que es una investigación directa en cabeza del juez de instrucción. Por eso digo que allá todavía rige el sistema mixto. Hubo unos intentos de modificación del Código Procesal, que se utiliza, como ustedes saben, en Capital, para delitos federales o delitos ordinarios de competencia nacional, pero ese código no está vigente, así que actualmente la función de investigación, en principio, recae en cabeza del juez de instrucción, artículo 194 del Código Procesal de Capital, y en algunos casos esa investigación puede ser delegada en el fiscal. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, el titular de la acción, el que dice si se va a investigar o no lo que en principio se presenta como un delito, es el fiscal. ¿Sí? Después está esta diferencia de quién es el que investiga o no investiga. Es decir, en Capital la función de acusación y juzgamiento está centralizada, unificada en un mismo sujeto procesal. Acá en la provincia de Buenos Aires entonces tenemos al agente fiscal, que representa al Ministerio Público, la defensa, el juez de garantías, y tenemos un actor que podemos decir que es bastante novedoso en lo que es nuestro sistema normativo, que es la figura del particular damnificado o querella, que sé si ya les adelanto un poco, que es una figura también muy interesante porque en la provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción de la ley 15.232, yo les voy a adelantar algo, la estoy viendo a Ceci de frente, no puedo ver al resto, tengo un machetito acá, porque justamente la idea es poder centralizar y no irme por las nubes y por las ramas en la charla, así que como esto para mí es muy relajado e informal, me van a ver que bajo la cabeza, que giro la hoja, no hay problema, esto es parte también del ejercicio de la profesión. Les decía entonces que acá en la provincia de Buenos Aires la figura del particular damnificado hace unos años tuvo, digamos, una legitimación para actuar en el proceso un tanto más restringida, como también fue restringido el concepto de víctima. Particular damnificado es la persona que se considera particularmente ofendida por la comisión de ese delito. En su momento, la víctima era la víctima directa. En el caso, por ejemplo, de fallecimiento, podía ser representada por un familiar. Como les estaba diciendo, a través de la sanción en la provincia de Buenos Aires de la ley 15.232, que es recién del año 2020, es una adhesión a la Ley Nacional de Víctimas, lo que se realizó fue una ampliación del concepto víctima, es decir, tenemos a la víctima directa, víctima indirecta, y dentro de ese universo de víctimas indirectas encontramos a asociaciones civiles, organizaciones, organismos de derechos humanos que tengan una relación con justamente el objeto de esa investigación. Por ejemplo, tenemos una asociación civil en materia de protección de medio ambiente y el delito que se está investigando tiene que ver con cuestiones de medio ambiente, bien podría presentarse esa asociación en carácter de particular damnificado. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un particular damnificado y una víctima per se? La posibilidad de tener legitimación activa en el proceso penal. No siempre una víctima es víctima y particular damnificado. Hay víctimas que no quieren constituirse en esa calidad
con esa legitimación, y hay otras que lo desean, y en ese caso es una acusación privada, que coadyuva al fiscal, lo ayuda en su investigación. Esto no quiere decir de ninguna manera, colegas, que el fiscal y el particular damnificado tengan la misma hipótesis, o tengan el mismo interés, o tengan la misma teoría del caso. Pero lo cierto es que esta calidad le va a permitir a la persona que esté constituida en esa calidad poder intervenir en el proceso. Con esto digo, el fiscal es el que investiga, el fiscal ordena medidas directas, pero el particular damnificado, tanto como la defensa, pueden ofrecerle un testigo al fiscal. Una víctima per se, que solo esté constituida en esa calidad, o denunciante, no tiene esas facultades. En los artículos 77-82 del Código Procesal de la provincia vamos a poder encontrar los requisitos para constituirse como particular damnificado, el momento procesal, que también es algo que amplió la ley de víctimas, hasta qué momento se puede constituir, hasta qué etapa del proceso la víctima, directa o indirecta, insisto, puede constituirse como particular damnificado. Antes era hasta el requerimiento de elevación a juicio, ahora es hasta unos días antes de la apertura del debate. Los derechos y facultades que tiene, que en algunos casos son similares, en algunos casos, a los derechos y facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal. Entonces, repaso breve, tenemos como actores principales en este sistema acusatorio provincial al juez de garantías, a la defensa y al Ministerio Público Fiscal / agente fiscal. Quien impulsa la acción, quien tiene el deber de investigar, es el agente fiscal. No importa que exista una víctima constituida como particular damnificado, no tiene en su cabeza, ¿sí?, la obligación de ser quien impulsa el proceso. Ayuda, pero la obligación es del agente fiscal. Particular damnificado, entonces, y defensa proponen medidas al fiscal para sostener una hipótesis acusatoria. La defensa, en verdad, podría ser una defensa pasiva y no ofrecer demasiadas pruebas, porque quien tiene la obligación de revertir el estado constitucional de inocencia es el Ministerio Público, es el Estado. Digo, uno es inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario, lo que no impide que un defensor, en un ejercicio activo, en una defensa eficaz, digo, defensa eficaz no es simplemente tener un defensor, sino también que tenga una intervención activa. Yo a veces digo, aquí en la provincia está revertido ese principio de inocencia y los defensores tienen que demostrar la inocencia de su imputado, pero si, por ejemplo, dicen, Cecilia estuvo en determinado lugar tal día, y el defensor tiene una prueba que acredita que Cecilia no estuvo el día del hecho, en el lugar del hecho, puede perfectamente acompañarla, y el fiscal tiene que aceptarla porque va del ejercicio de defensa. Entonces, una vez que se recibe la investigación, en realidad, ¿cómo se inicia la investigación? Porque uno dice que un día hay una causa penal, ¿cómo fue? Tenemos distintas maneras de que inicie un sumario o que inicie una investigación. Se puede hacer una denuncia en la comisaría, una consulta que recibimos mucho también en las asociaciones. A veces se van a denunciar cuestiones que son típicamente delitos, digo que no hay discusión. La sustracción violenta de una cosa ajena se llama robo, pero hay otras materias en las que sí es más difícil, o se confunden si es un delito o si va al fuero de familia. Con esto hago referencia a cuestiones familiares, a lo que es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Cuando uno hace una denuncia en la comisaría, cuando una persona pone en conocimiento de la autoridad policial de un hecho, a veces queda a criterio de la fuerza de seguridad, si eso es un delito o no es un delito. Y si lo envía al juzgado de paz o juzgado de familia en su caso, o si anoticia al agente fiscal. Otra manera de formular una denuncia es directamente presentarse. Aquí en Quilmes tenemos la oficina de denuncias en la calle Irigoyen y Videla, donde funcionan los juzgados penales, es decir, ante directamente el Ministerio Público Fiscal. Y la otra situación es la famosa denuncia de oficio. Todo funcionario público anoticiado de la comisión de un delito de acción pública, y ahí lo llevo, algunos van a flashear cuando hicieron penal, con el delito de acción privada, dependiente de instancia privada. Delito de acción pública, el funcionario público debe poner en conocimiento al fiscal de ese hecho. Un ejemplo es un homicidio, ¿sí?
¿Qué ocurre? Inicia el sumario policial. Voy a dar un dato que a veces vemos un número gigante en lo que es IPP y no entendemos. El número de IPP, los dos primeros números quieren decir de qué departamento judicial estamos hablando. Les pongo un ejemplo. En Quilmes tenemos, número de IPP va a iniciar con 13, porque nuestro departamento judicial es 13. 00, 01 o 02 es el siguiente número, dependiendo de si es 00 Quilmes, 01 Berazategui, 02 Hecho de Varela. Y después el número, barra, el año, ¿sí? Y hay otra barra que a veces van a ver que es 00, eso quiere decir si la causa está desdoblada o no. Se los digo como dato, a veces viene un cliente o un potencial cliente o defendido, lo que fuere, con una notificación y vemos que dice 19. Ese 19 ya nos va a relevar de qué departamento judicial estamos hablando. Vuelvo entonces, recibida la denuncia por el agente fiscal puede ordenar medidas directas de investigación, en algunos casos las toma de propia mano, cita algún testigo que surge de la denuncia, y en algún otro caso le ordena directamente a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones en la provincia de Buenos Aires las realiza la policía de la provincia de Buenos Aires. Existieron intentos de hacer una especie de policía judicial, las reformas del código, pero no se pudo llevar a cabo. Pero ahí el fiscal tiene dos opciones, como decía, ordena medidas directas o procede a lo que llamamos criterios de archivo, que los van a encontrar en el artículo 56 bis del Código Procesal Penal. En Nación, sin embargo, una vez que se recibe la denuncia, el fiscal, para que esa acción penal pueda tener impulso y se pueda llevar adelante, tiene que elaborar lo que se llama requerimiento de instrucción, donde ahí el fiscal, más allá de que investigue el juez de instrucción, como les decía hoy, no importa quién investigue, el titular de la acción es el fiscal, tiene que decir, bueno, este va a ser mi objeto de investigación. Voy a investigar un robo, voy a investigar un abuso sexual, voy a investigar un homicidio. Acá en la provincia de Buenos Aires no está ese equivalente a requerimiento de instrucción, lo que está es, si el fiscal investiga, vamos para adelante, y si no, procede al archivo. El archivo no es una situación, digamos, determinante, no causa estado, como se dice. Les voy a poner un ejemplo de archivo. Recibe una denuncia, pero no tiene elementos de prueba para indagar. La archiva hasta que aparezca un elemento de prueba. O en algunos casos, el daño que sufrió el imputado es mucho mayor a la sanción penal que pudiera recibir. Les voy a poner un ejemplo que hace muy pocos días circuló en la TV, un jubilado que por una cuestión de necesidad, de hambre, sustrajo de un comercio una caja de hamburguesas. Ese caso es un caso perfecto para archivo, sobre todo por el motivo que llevó a la persona a cometer ese ilícito. El archivo, como les digo, no causa estado, pero debe notificarse a la víctima, al particular damnificado, si lo hubiere, o al denunciante. Y la víctima, particular damnificado o denunciante, tienen la posibilidad de solicitarle al fiscal general la revisión de ese archivo. Es decir, el archivo tiene que estar fundado, el fiscal tiene que explicar por qué va a archivar esa causa y no va a investigar momentáneamente, pero el interesado, víctima, denunciante o particular damnificado, le puede pedir al fiscal general, le puede ofrecer una serie de pruebas, es decir, no se investigó tal medida de prueba que yo ofrecí, no se citó a tal testigo. En muchos casos el fiscal toma igual medidas, indaga sobre el hecho, pero no encuentra y resuelve archivar. Cuando vean el artículo 56 bis, van a ver que el archivo se convierte en sobreseimiento y ahí sí causó estado. Un archivo que luego tuvo sobreseimiento firme, por una cuestión del principio de non bis in idem, no puede volver a reabrirse esa causa. Pero acá hay una cuestión que es interesante, tal vez cuando la explique con algún ejemplo práctico sea más fácil de entender, que tiene que ver con la vigencia de la acción. Es decir, un ilícito, ¿sí? Un hecho como un ilícito en sí, no se puede investigar en cualquier momento, porque nos rige un instituto, que es el Instituto de la Prescripción. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Si yo denuncio en el día de hoy una estafa de la que
fui víctima hace 10 años, esa acción no se encuentra vigente, no se puede investigar, no se puede acusar a una persona por esa estafa. ¿Por qué? Porque el delito de estafa tiene una escala penal mínima y máxima. ¿Y qué nos dice acá el Código Penal? No el procesal penal. Código Penal, entre los artículos, no les quiero decir mal, 59 a 67, nos establece, nos enseña lo que es el instituto de la prescripción, ya sea prescripción de la acción o prescripción de la pena. Yo ahora estoy hablando de la prescripción de la acción. Por ejemplo, ¿qué dice el código? La acción prescribe en un mínimo de 2 años, podemos tener un delito cuya pena máxima es 1 año, pero el mínimo de la prescripción son 2. En el caso, por ejemplo, de un homicidio, ustedes sabrán, el artículo 79 del Código Penal dice: el que matare a otro, homicidio simple, tendrá una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. No se puede investigar un homicidio en 25 años. El Código Penal ahí marca que el máximo es 12. Es decir, los delitos prescriben en el máximo de su condena, que no puede superar los 12 años ni ser inferior a 2 años. ¿Sí? Entonces, este instituto lo que va a limitar es la posibilidad de iniciar una acción o de continuar una acción penal. En muchos casos, como les decía hoy, voy a la comisaría o voy a la fiscalía y denuncio que alguien con violencia me sustrajo un elemento de mi propiedad privada. Es muy fácil, hablamos de robo. ¿Sí? En otros casos, la significancia jurídica a veces no está delimitada, me voy a adelantar un poquito ahora, hasta el momento de la indagatoria. O sea, a veces no sabemos específicamente, van a ver en muchos casos que dice NN o Cecilia Lara, perdón Ceci que te ponga de ejemplo, sobre averiguación de ilícito. ¿Qué es averiguación de ilícito? ¿Cuál es el ilícito que se le está investigando a Cecilia Lara? A veces tenemos como esa desventaja de no saberlo inmediatamente hasta que nos llaman a declaración indagatoria. La acción penal y su prescripción tiene determinados actos interruptivos. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Uno de los primeros actos interruptivos es la comisión de un nuevo delito mientras transcurrió un hecho previo. Es decir, supongamos, vuelvo a lo mismo, se acusa a una persona de que estafó a otra. Y decimos, che, pero esta causa no puede continuar, la acusación no puede continuar porque la acción no está vigente. El juez, para decretar el sobreseimiento por prescripción, primero va a pedir antecedentes, para ver si en el medio no se cometió un delito. Por excelencia, el acto interruptivo de la prescripción es el llamado indagatoria. Cuando decimos acto interruptivo, estamos diciendo que el reloj vuelve a cero. Suspensión es, se frena, y cuando se reanuda, el tiempo que pasó se sigue contando. Cuando hablamos de interrupción, actos interruptivos de la acción penal, decimos, por ejemplo, si a Cecilia la llamaron indagatoria un día antes de cumplirse el término de la prescripción, la llamaron indagatoria y se volvió a cero. Esos casi 6 años, en el ejemplo que les ponía de estafa, no pasaron. Y vuelve el relojito a cero y otra vez hay 6 años. Tercer acto interruptivo de la prescripción, el requerimiento de elevación a juicio, que es cuando el fiscal dice, yo ya terminé de investigar y para mí esta causa está para elevar a juicio, que es el verdadero contradictorio. Y por último, tenemos también el auto de elevación a juicio, que es lo que hace el juez de garantías, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, decíamos que como un modo de contar plazo de la IPP tenemos lo que es el curso del Instituto de la Prescripción. Pero después también la IPP, más allá de la prescripción, tiene un plazo en sí mismo. No es que el fiscal puede investigar solamente, no sé, hablamos de 12 años, bueno, puede investigar 12 años. Acá va a haber algunas excepciones. Si hay algo que aprendimos en la facultad, mis queridos colegas, es que todo principio general tiene excepciones. Y acá es la siguiente. Supongamos que el imputado está determinado, ¿sí? Les voy a contar, de hecho les voy a poner como ejemplo un caso práctico. Se investiga, hace poco me consulta un colega por un caso donde durante 13 años se investigó un hecho que era supresión del Estado civil y de la identidad de un menor.
Son dos delitos distintos. Ah, y acá, perdón, les digo algo. La prescripción es por delito individual y por imputado individual. Si a una persona la están acusando de dos delitos al mismo tiempo, pudo prescribir uno y la acción del otro continuar vigente. El caso que este colega me consultaba era una persona que había sido denunciada hacía 13 años, y un día lo llamaban indagatoria. Entonces me presenta el caso, empezamos a verlo, yo lo primero que advierto es que la acción prescribió. Entonces el colega me dice, no puede ser, no, sí puede ser, a ver chicos y chicas, la justicia a veces falla, no quiere decir que porque sea el juez de garantía, juez de instrucción o fiscal, no se aventuren a hacer estas cuestiones. Cuando empezamos a ver el tipo penal del que se trataba, la supresión, desde qué momento se contaba que se había determinado la supresión, la causa estaba por demás prescripta. No obstante, a esa persona la llamaron a indagatoria. No solo la llamaron a indagatoria, la procesaron por el delito. ¿Qué le aconsejó al colega? Que interponga un recurso de apelación y la primera excepción que oponga es la excepción de prescripción, que te lleva al sobreseimiento. Y después, como segunda cuestión en ese recurso de apelación, que hable sí de los elementos de prueba o no para poder procesar. Entonces, supongamos que acción vigente, a la persona que tenemos, vamos a hablar en carácter de defensa, a la persona que tenemos como defendido lo llaman a indagatoria. Si la persona está en libertad y la llaman a indagatoria, el fiscal tiene desde el día de la indagatoria 4 meses, prorrogables por 2 meses más, prorrogables por 4 meses más, para culminar la investigación y decir si esa persona va o no va a juicio. Es decir, tiene 10 meses y esa prórroga, que está establecida en el artículo 282 del Código Procesal de Provincia, se la tiene que requerir al juez de garantías. Y acá les hago un paréntesis. El juez de garantías es el que ordena la detención de la persona, el fiscal se la pide, pero como protege el juez de garantías derechos y garantías constitucionales, el que la tiene que ordenar es el juez. El juez de garantías es el que autoriza allanamientos, porque sabemos que la propiedad privada tiene una protección constitucional, secuestro de documentación. La requisa personal no la autoriza el juez de garantías. ¿Qué más autoriza el juez de garantías? La procedencia de la prisión preventiva, es decir, tiene facultades de control. Lo que vemos que en Capital no pasa. En Capital instruye el juez de instrucción, investiga y te dicta la preventiva, te dicta el procesamiento. Entonces, decíamos que desde con persona en libertad, llamado indagatoria, el fiscal tiene en total 10 meses. ¿Sí? Debería justificar por qué no 4 y sí 10, pero en algunos casos simplemente dice, por la complejidad de la investigación, necesito la prórroga y pide directamente la extraordinaria. Entonces ya se sabe que tiene 4 y 6. ¿Sí? En muy pocos casos, un hecho común que no se rija por la ley de flagrancia, eso será para otro capítulo, los fiscales terminan la investigación en 4 meses. Es la realidad. Y acá les quiero aclarar algo, que tiene que ver con los plazos, los días del proceso penal. En la provincia de Buenos Aires los días son continuos, corridos, valen hábiles e inhábiles. En el único supuesto que se cuentan como días hábiles, y recién es una reforma del año 2015, es cuando se va a interponer un recurso extraordinario ante la Corte. Porque sabemos que estos recursos se rigen por las normas civiles y no del Código Procesal Penal. Entonces, solo en ese supuesto hablamos de días hábiles. Cuando hablamos del proceso en la provincia de Buenos Aires, es todo de corrido. ¿Qué quiere decir? Que si sos defensor o sos representante del particular damnificado y el fiscal te corre una vista, es decir, que emita su opinión sobre algo que van a hacer, y te notifica un jueves, las vistas son 3 días, salvo disposición en contrario. Te notifica un jueves, viernes día 1, sábado día 2, domingo día 3. ¿Qué dice el artículo 139 del Código Procesal? Que cuando el vencimiento opera en un día inhábil, se prorroga de pleno derecho al día hábil siguiente, más las 4 primeras horas del otro día. ¿Por qué digo esto? La norma es clarísima, pero no saben los dolores de cabeza que nos genera. Incluso hemos tenido que interponer recursos de apelación
porque nos han rechazado una contestación de una vista diciendo por extemporánea. No, yo no tengo 4 primeras horas del lunes, tengo todo el lunes, martes 4 primeras. Y algo que también aclaro, en el sistema penal no rige toda la cuestión de si la notificación me la enviaron un martes, empieza a correr el viernes, no. Te notificaron el martes a las 23:39, el día 1 es el miércoles. Porque otra cosa, en el fuero penal no hay horario para notificar. Tengo entendido, tengo las neuronas de civil un poco atrofiadas, pero creo que en civil es hasta las 6 o hasta las 6 de la tarde u 8 de la noche. En el fuero penal te notifican a las 23:59, al otro día es el día 1. No rige esto del término de nota, no nota, es continuo. Esto lo van a poder ver en los artículos, como les dije, 139, pero además en el 135. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que ocurre, más situación del imputado. Ya les dije, uno le ofrece pruebas al fiscal, el fiscal puede rechazarlas o no, si les parecen útiles, le ofrecen testigos. Acá en el fuero penal es muy flexible. Las etapas no tienen que ver tanto como con el fuero civil. Una consulta que nos hacen constantemente es, ¿pero en qué momento puedo ofrecer un testigo? ¿Mientras dure la IPP? Durante toda la IPP. Es el momento oportuno para recabar pruebas. Insisto, para sostener una acusación o para sostener una hipótesis defensista. Durante todo el proceso, uno pide que citen a un testigo y luego puede ir a la declaración testimonial, puede formular preguntas a través del fiscal, le puede pedir al fiscal que secuestre un teléfono celular, que le va a pedir autorización al juez de garantías. A mí me amenazaron, yo le llevo una captura de pantalla al fiscal y le digo, mira, acá tengo la prueba de la amenaza. Se acompaña la captura de pantalla, digamos, hay una libertad probatoria amplia en tanto y en cuanto no se vulneren garantías constitucionales. Yo no puedo llevarle una muestra de sangre al fiscal, arrancarle un pelo al imputado y decirle hacer una pericia de ADN. Porque para que eso ocurra tiene que haber todo un procedimiento con cadena de custodia. Pero mientras no se vulneren garantías constitucionales o derechos constitucionales, rige el principio de libertad probatoria. Si bien es cierto que el Código Procesal delimita algunas medidas de prueba, requisa personal, reconocimiento en prueba de personas, secuestros, allanamientos, digo, no es taxativo en eso, ¿sí? No es taxativo. Les dije entonces que si una persona está en libertad y la llaman a indagatoria, en total son 10 meses. Ahora, ¿qué pasa con una persona detenida? Porque también, si bien el proceso penal a nivel nacional, no en la provincia de Buenos Aires, rige el principio de que la persona imputada debe transitarlo en libertad, sabemos que en la provincia de Buenos Aires aproximadamente más del 60% de las personas detenidas lo están en carácter de prisión preventiva y ni siquiera condena en primera instancia, que también es una prisión preventiva la condena en primera instancia. Pero la mayoría de las personas terminan estando detenidos durante todo el transcurso del proceso. En esos casos se pueden dar distintos supuestos. La aprehensión, que puede durar entre 24 y 48 horas, el arresto, que tiene una temporalidad similar, y luego el fiscal tiene que decir si la persona va a ser detenida o no. ¿Sí? Si la persona va a ser detenida o a su criterio tiene que estar detenida, le tiene que pedir autorización al juez de garantías. Y es el juez de garantías el que, verificados determinados requisitos, va a decir si procede o no la detención. Yo les voy a mencionar simplemente algunos. Y este es uno que lo tengo que leer porque si no lo leo, y vuelvo a decir lo mismo, el código es nuestra Biblia. El penal, el procesal, para el que es católico, católica, o cualquier religión que profese, es nuestra Biblia. Lo vamos a leer siempre. No tengamos miedo de eso, no tengamos vergüenza, vamos a tribunales con el código en la mano. El artículo 151 del Código Procesal entonces dice que solo a pedido del Ministerio Público Fiscal el juez de garantías puede ordenar la detención. ¿Cuándo? Dice, primero, cuando existan indicios vehementes de que esa persona cometió el delito, o sea, el juez va a mirar y va a decir, che, ¿yo tengo o no tengo pruebas para sospechar de que esa persona fue? Pero además, uno de los presupuestos muy importantes es que cuando la pena, vamos al delito de tenencia ilegal de arma, que tiene una escala penal de 2 a 6 años.
Cuando la pena en su término medio entre el mínimo y el máximo supere los 3 años, se puede detener. 2 más 6, 8, dividido 2, 4, supera los 3, se puede detener. ¿Sí? El particular damnificado le puede pedir, porque poder se puede hacer, la detención al juez de garantía. Pero si no te acompaña el fiscal, esa orden de detención no va a proceder. De hecho, el que dice que una persona está privada de su libertad es el juez de garantías, salvo un supuesto, que es cuando la persona está aprendida o arrestada y el fiscal ordena por el 151 bis, creo que es, la libertad. Que ya ordene la libertad del fiscal quiere decir que no te va a pedir detención, te da una pauta, y que en principio no va a pedir con el tiempo tu prisión preventiva, si no lo hacen todo en ese momento. Entonces, es solo a petición del Ministerio Público Fiscal, la ordena el juez de garantías y no es apelable el rechazo. Sí es reeditable, es decir, el fiscal más adelante puede volver a pedir una detención. Verá la pertinencia o no de hacerlo, depende de los fundamentos del rechazo. No tengo pruebas suficientes. Bueno, junto pruebas suficientes para que vos sospeches y puedas detenerlo. Pero no es apelable, es reeditable. Si el juez de garantías ordena la detención, el fiscal tiene máximo 48 horas para llamar a esa persona a prestar declaración indagatoria. ¿Y el plazo desde cuándo empieza a correr? No desde la declaración indagatoria, este plazo de 4x2x4, sino desde el momento que operó la detención. Y acá algo también importante que es la acusación formal y el primer acto de defensa por excelencia formal es la declaración indagatoria. El fiscal en la provincia de Buenos Aires, el agente fiscal, simplemente dice, convóquese a Cecilia Lara para que el día 5 de abril del año en curso, y les aclaro algo, se puede tomar indagatoria sábados y domingos. Los que hacemos y las que hacemos penal, sabemos que hemos estado aún en audiencias de juicio, sábados y domingos. Para prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 308, inciso 1 del Código Procesal Penal. El día que se va a la indagatoria es el día que se sabe realmente cuál es la acusación por la que me están convocando. ¿Cuál es la acusación y cuáles son los elementos de prueba que sustentan esa acusación? Llamados elementos de cargo, ¿sí? Aunque cuando lean el acta de declaración indagatoria van a ver que ponen todo. Elementos de cargo, elementos de descargo, que serían los que le sirven a la defensa, pero ahí es el primer acto de acusación formal, ahí es cuando podemos decir la persona está imputada. Cuando ustedes escuchen en los medios, imputaron a, chiques, si no llamaron indagatoria, es una denuncia donde alguien te acusa. La imputación se da cuando te llaman indagatoria. Si no te llamaron a indagatoria, puede ser simplemente un investigado o investigada. Acá voy a hablar de dos institutos que son importantes y que también dan ciertas pautas, que son el Instituto de la Exhibición de Prisión y el Instituto de la Excarcelación. La exhibición de prisión es un instituto que se utiliza para una persona que se encuentra en libertad. Vean, en efecto, el artículo 185 del Código Procesal Penal. Una persona por sí o a través de un tercero, yo les digo algo, en la práctica lo usamos como una manera de tantear el escenario. Porque lo que se busca en realidad es saber si esa persona se la va a detener o no. Y cuando actúo como letrada del particular damnificado, digo, si una persona pidió la exhibición de prisión, está esto de profugarse. No pasa siempre, pero en muchos casos, más de los que a mí me gustaría, esa persona cuando les dicen si te voy a detener, se profuga. En la exhibición lo que se hace es, se le pide al juez de garantías, no hay que poner demasiados datos, no hace falta poner DNI del imputado ni la dirección del imputado, simplemente decirle al juez de garantías, hola señor juez, sé que me están investigando, sospecho que me están investigando, que me pueden detener o sospecho que a mi vecino lo pueden detener, le vengo a decir que esta persona va a estar a derecho. Si el juez de garantías rechaza la exhibición de prisión, quiere decir que hay una detención en puerta. Pero para que esa detención proceda, acá hay algo que es muy importante, muy importante,
Si rechazaron la exhibición de prisión, como les dije, quiere decir que hay una detención en puerta, lo primero que le tiene que notificar al imputado para que la detención sea válida es la exhibición. Si al imputado primero se le notificó la detención, esa detención es nula y hay un plenario de la Cámara de Apelación Departamental, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, que establece justamente esto. Hay que ordenar la libertad, porque primero el imputado tenía que estar anoticiado del rechazo de la exhibición para que en su caso, si llegase, la pueda apelar. En algunos casos que hacen, indican que la notificación de la exhibición fue 13 horas y que la notificación de la detención es 14 horas. Y con eso salvan esta situación que les digo. Ahí yo tengo una pregunta para hacerte, Car. Las dejamos, Ro, para después, porque si no me voy. Dale. Me conocés, sabes. Pongámoslas en el chat. Qué lindo que estés acá. El otro instituto es la excarcelación. Es una persona ya que está detenida. ¿Está detenida o puede estar con prisión preventiva? Esto, hago paréntesis, una vez que estás detenido, el fiscal tiene 15 días prorrogables por 15 días más de corrido, insisto, para pedirle al juez de garantías o no, depende, tu prisión preventiva. Lo que quiere decir es que vas a estar todo el proceso, en el caso de que el juez de garantías lo ordene, todo el proceso detenido. Entonces, la excarcelación es con una persona privada de su libertad, ¿sí? Hay una excarcelación que es la ordinaria, que está establecida en el artículo 169 del Código Procesal. Por ejemplo, cuando puede proceder. ¿Y por qué digo puede proceder? Porque es una facultad del juez de garantías o no otorgarla. No es que debe proceder. La regla sería debe proceder. Si yo cumplo estos requisitos, a esa persona hay que excarcelarla. Pero ¿cuándo puede proceder la excarcelación extraordinaria? Cuando la pena no supere, la pena por la que se está acusando, el delito por el que se te acusa, no tenga una pena que supere los 8 años de prisión, o si lo supera, que uno pueda ser condenado a una pena de ejecución condicional. Y acá pongo un ejemplo. Un delito que tiene una pena en expectativa de mínimo 3 años de prisión, máximo 10. A mí me pueden condenar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Es decir, saben que la ejecución condicional es para condenas de 3 años o menos. 3 años y un día es de cumplimiento generalmente efectivo. Entonces, si bien puede superar los 8 años en expectativa, también esa persona puede ser condenada a una pena inferior a los 3 años. O también se excarcela a una persona que tenga un sobreseimiento por resolución no firme. Se puede sobreseer a una persona aunque esté privada de su libertad. Digo, el sobreseimiento no siempre se da en el final del juicio, en el juicio se llama absolución, se puede sobreseer durante la investigación. Y existen otros presupuestos dentro del 169, y también está la excarcelación extraordinaria, que es, y previa vista al agente fiscal, el juez de garantías puede excarcelar a una persona cuando no hay peligros procesales, por ejemplo. Los peligros procesales, en términos penales, hablamos de peligro de fuga. Por eso hoy Cecilia muy acertadamente les decía, es importante en la primera entrevista saber dónde vive la persona, es decir, que tiene arraigo, que tiene familia, que va a estar, no me sale la palabra, no es constituido, contenido por su familia. Para eso lo que hacen es un informe socioambiental, envían un asistente social a la casa para que vea cómo vive, dónde vive. Y el otro peligro procesal es el entorpecimiento de la investigación, por ejemplo, que pueda influir sobre algún testigo sobre la víctima, que pueda influir sobre algún otro elemento de prueba. También lo que se mira en estos casos es la actitud del imputado frente al hecho y la víctima, o en otros hechos cómo se comportó. Una persona que ya fue excarcelada y violó las pautas de la excarcelación, cuando alguien se lo excarcela, el juez dice, por ejemplo, no te puedes acercar a la víctima, no puedes consumir estupefacientes, no te puedes alejar de tu domicilio durante 24 horas, no es que estás privado de la libertad, pero no te podés ir a otro país sin avisarme. Si uno rompe esas reglas, perfectamente digo, se puede revocar. Si una persona rompió una regla, un término de la excarcelación, en otro hecho, el juez puede decir, no lo voy a excarcelar porque esta persona ya incumplió la excarcelación, se revoca, la exhibición de prisión también se revoca. Digo, son varias cuestiones que se observan.
Tanto la excarcelación como la exhibición de prisión corren por incidente, es decir, hay un expediente principal donde tramitan todas las cuestiones, y hay incidentes, cuadernitos, que corren ataditos al expediente principal, donde se tratan todas estas cuestiones incidentales. Por ejemplo, cuestiones de exhibición, cuestiones de excarcelación, la apelación de la prisión preventiva corre también en un incidente por separado. Y el juez de garantías tiene un plazo para resolver la excarcelación. Y acá algo de lo que yo me voy a quejar, porque si hay algo que hago es quejarme todo y cuestionar todo, nosotros tenemos plazos perentorios e improrrogables. Los jueces tienen plazos ordenatorios. Es decir, si tiene 5 días para resolver la prisión preventiva el juez de garantías, si el caso es muy complejo se puede exceder. En algún caso, en muy pocos casos, han liberado a la persona por un habeas corpus diciendo el juez se excedió, pero son los menos. Tiene que ser un juez o una cámara con una sala que sea demasiado garantista, como les gusta decir. Pero el juez, si la persona ya está privada de su libertad, tiene 24 horas para resolver la prisión preventiva, la excarcelación. Ahí lo que hace es pedir antecedentes, solicita el informe socioambiental. Por eso les decía a Cecilia que es muy importante que más allá de todo eso, nosotros ya empecemos a ofrecer esa prueba en el expediente, porque si tiene 24 horas, en 24 horas no llega a mandar al asistente social o se demora más de 24 horas. Esto lo van a poder ver en los artículos 176 y 178 del Código Procesal Penal. Tanto el rechazo de la exhibición como de la excarcelación es apelable por el defensor, no lo va a apelar lógicamente el particular damnificado, y tiene, atención, 48 horas. No 2 días, no 49 horas, no 49 horas y media hora más, 48 horas. Se rechaza por extemporánea una apelación a un rechazo de exhibición, de prisión o de excarcelación. La revocación de la excarcelación que les había dicho, también artículos 189, 190. Y acá voy a retomar a esta cuestión de qué pasa con una persona privada de la libertad, y con esto ya vamos a terminar. Es apasionante, chicos y chicas, para mí todo esto, así que me tengo que limitar porque si no hablo horas. ¿Qué pasa cuando una persona está detenida? Yo les dije que el fiscal, una vez que recibe la autorización del juez de garantías para detener a la persona, luego va a tener 15 días de corridos, prorrogables por 15 días más, para determinar si va a pedir o no la prisión preventiva de la persona. En Capital Federal, en el Código de Nación, o en el Código para Delitos Federales, una vez que a la persona se le toma indagatoria, sucede lo que se llama auto de mérito. Procesamiento, con o sin prisión preventiva, falta de mérito o sobreseimiento. Acá no tenemos ese equivalente, ese auto de mérito. De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires casi no hablamos de procesados. Decimos procesados cuando la persona está en prisión preventiva, ¿sí? Es decir, si el fiscal me llama a indagatoria y yo estoy libre, no va a pedir mi prisión preventiva a la provincia de Buenos Aires. Para que el fiscal pida la prisión preventiva, siempre por lo general hay una detención previa. Entonces, detención, indagatoria, tiene 30 días de corrido para pedir o no la prisión preventiva. El que la autoriza es, por supuesto, el juez de garantías. ¿Por qué? Para la Constitución rige el principio de libertad de la persona. Una persona es inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. Y ahí brevemente les voy a mencionar 2 institutos que utilizamos mucho, que es, mientras el fiscal está viendo en ese mes, porque se lo suelen tomar el mes, para ver si pide o no la prisión preventiva, tenemos la posibilidad de pedirle al juez de garantías, como defensores, defensoras, que celebre la audiencia del artículo 168 bis. En esa audiencia lo que estamos requiriendo, también lo puede hacer el fiscal, bien lo puede hacer el fiscal, no suele hacerlo siempre, pero lo que le pedimos al juez de garantías es una alternativa a la prisión preventiva. Entonces le decimos, hagamos una audiencia presencial, oral, con el imputado, particular damnificado si lo hubiere, defensor siempre, juez y representante del Ministerio Público Fiscal, para evaluar alguna alternativa, una prisión domiciliaria, que pueda hacer con un control de
por monitoreo electrónico, la famosa pulsera, que la controla la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario, que esas alternativas no se dan siempre. Las alternativas las van a encontrar en el artículo 159 y van a ver que son muy específicas. Dice, persona mayor de 70 años, persona que tenga una enfermedad incurable en periodo terminal, o mamás con hijos o hijas menores de 5 años. Es como un juego que se hace. En algunos casos también simplemente porque es un juez que se ciñe a la ley. A ver, a mí cuando dicen son garantistas, digo, no, no son garantistas, respetan la ley. Más allá de estos presupuestos, se puede otorgar una prisión domiciliaria. Si digo, la pulsera neutraliza el peligro procesal de fuga, y además, perdón, pero siempre digo lo mismo, no podemos responsabilizar a una persona imputada de las falencias del Estado. Si al Estado se le profuga a una persona, y bueno, digo, no por eso me van a encarcelar preventivamente, porque el Estado no puede controlar libertad. Hoy por hoy, 2024, el Estado tiene muchas herramientas para controlar el cumplimiento de una prisión preventiva en una casa. Entonces les decía artículo 159. Ahora bien, cuando la persona ya está en prisión preventiva, ya le bajaron, como dicen algunos colegas, la PEPA, que es la prisión preventiva, no se llama alternativa, se llama morigeración de la coerción. Son tecnicismos. Y lo van a encontrar en el artículo 163. ¿Qué te dicen esos? Justamente, fuera de los supuestos que les leía recién, los supuestos eran persona mayor de 70 o con enfermedad en estado incurable en estado terminal, o mamá con hijos o hijas menores de 5 años, fuera de esos supuestos y previa vista al fiscal, si el Estado tiene herramientas para controlar a esa persona, que no se frustre en los fines del proceso, pero que sea de una manera menos gravosa que una unidad penitenciaria, porque yo a veces he estado del lado de la acusación o de la defensa, pero si hay algo en lo que no me va a mover es que los efectos de la prisionización son tremendos en cualquier persona, y tenemos muchas personas, más de las que creen en el sistema penitenciario, que son inocentes, y no por una cuestión de principio procesal, sino de irregularidades, de errores en el Poder Judicial. Siempre lo mejor es que se prevalezca por la libertad, aunque sea restringida, insisto, con una pulsera en su casa. La persona en esos casos hasta se le puede permitir seguir yendo a trabajar, digo, no es que se queda en su casa todo el tiempo, se puede hacer un programa, un plan para que la persona preserve su trabajo, porque sigue siendo inocente. Y además algo, y con esto cierro, pues ya me estoy quedando sin voz, todo el tiempo que una persona pasa en prisión preventiva computa pena. ¿Qué quiere decir eso? No es cierto que la prisión preventiva es un año prorrogable por otro año, lo que tiene que resultar de la prisión preventiva es razonable. ¿Sí? Si a mí me están indagando por un delito que tiene una pena máxima de 5 años, que a mí me tengan en preventiva 3 años y yo no tenga juicio, es un absurdo, es una arbitrariedad, es una locura. Entonces, si yo estuve 3 años en preventiva y a mí me condenan finalmente a 5 años, yo ya tengo 3 años cumplidos. Cierro con esto entonces. El fiscal en esos 10 meses dijo, yo terminé la investigación. Ay, Leandro Statelo, ¿te podría silenciar por fin? Que me hace eco. Gracias, perdón. El fiscal se tomó 4 meses, se tomó 6 meses y se tomó los 10 meses. Dice, yo ya reuní las pruebas suficientes para sobreseer o para elevar a esta persona a juicio. Yo les había dicho al inicio de la charla que en principio, si el fiscal rechaza una medida de prueba que le ofrece alguna de las partes, es inapelable. Cuando el fiscal dice, yo terminé mi investigación, y le rechazó una medida de prueba a alguna de las partes, tiene la obligación de notificarle que para él culminó la instrucción, y esa persona tiene 5 días para pedirle al fiscal general que revise ese rechazo de prueba. Si el fiscal general dice esta prueba es impertinente, listo, al menos en esta etapa no se produce. Ahora, si el fiscal general, fiscal de cámaras, aquí es el doctor Draghi, dice, si esa prueba es útil, esa prueba tiene que producirse. Una vez entonces culminado todo ese escenario probatorio, toda la plataforma fáctica, el fiscal realiza el requerimiento de elevación a juicio, sus conclusiones.
Requerimiento de elevación a juicio es un escrito que presenta el fiscal al juez de garantías, donde tiene que relatar la materialidad ilícita, es decir, el hecho claro, preciso y circunstanciado por el que se acusa a una persona, la identificación de la persona y las pruebas que sustentan esa acusación. Esas conclusiones del fiscal, el juez de garantías se las va a notificar solamente al defensor. En la provincia de Buenos Aires, el particular damnificado no tiene la facultad de requerir la elevación a juicio, como sí ocurre en el proceso de nación o en el federal. Le notifica esas conclusiones entonces el juez de garantías al defensor, y el defensor tiene 10 días para oponerse o no. Puede oponerse e instar el sobreseimiento, o instar un cambio de calificación legal. Si la persona está detenida, puede pedir un cambio de calificación legal y decir, esto no es robo, es hurto, por ejemplo. O puede no oponerse. Si el defensor no se opone, que muchas veces es una estrategia completamente válida porque sabemos que hemos utilizado herramientas previas que no surtieron efecto positivo y que nos van a decir que no, y a veces nuestro propio defendido nos dice, quiero ir a juicio, córtenla, ¿sí? Quiero que esto se termine. Si el defensor no se opone, el juez de garantías, por auto simple, eleva la causa a juicio y la remite a la oficina de sorteos de la Cámara de Apelaciones para que sorteen. Un tribunal oral en caso de delitos criminales o un juzgado correccional en caso de delitos de competencia correccional. Si el defensor se opone, el juez de garantías tiene que definir con qué hipótesis se queda. Si con la del defensor, que puede ser un sobreseimiento o un cambio de calificación, o lo que suelen decir, por lo general, los jueces de garantías, que el verdadero contradictorio, hoy ya me lo han escuchado decir, es el debate oral y público. Entonces, para condenar a una persona se requiere un grado de certeza que no es el mismo que se requiere para elevar a una persona a juicio, porque el verdadero contradictorio se da en ese debate. Con esto termino, espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Insisto, desde la asociación, desde el Colegio de Abogados también de Quilmes, estamos abiertos para que puedan realizar las consultas que quieran. Pueden seguirnos en la página de Instagram, pueden también sumarse al grupo de WhatsApp, y nada, estamos a disposición para cualquier consulta que requieran. Les mando un abrazo, Muy bien. colegas. Muy bien, colegas, felicitaciones, la verdad, ha sido un lujo. Antes que nada, si les parece bien, sin compromiso, si quieren dejar el celular de ustedes de contacto en el chat, no sé si es posible ahora, mientras quizás se les complica lo que sea, bueno, para que los colegas lo tengan para cualquier tipo de consulta o referencia. Antes de dar por finalizado, nos quedaban pendientes las cuestiones de las preguntas. Rodrigo Domínguez, no sé si está por ahí, creo que quería hacer alguna consulta. Y si hay algunos colegas también que quieran hacer una consulta, la pueden hacer o bien por escrito en el chat, o si no, en todo caso le habilitamos el micrófono y la hacen verbalmente. Como en este caso lo vamos a hacer con Rodrigo. Si te parece bien, Rodri, no sé si estás por ahí, te habilito el micrófono. Acá estamos, acá Estamos. Bueno, Perdón. A ver. ¿Lo silenciaron? ¿Qué pasó con Rodrigo? Ahí fue. Ahí está. Ahí ahí, creo que. ahí me habilité de vuelta. Bien. Adelante, Rodri. ¿Se escucha ahí? ¿Ahora se escucha? Se Bueno, escucha. gracias, Darí. Primero que nada, decía que quería agradecer a Ceci y a Carly por la terrible exposición que estuvieron dando, súper claras, con mucha info de mucha importancia. Agradecer a la asociación, al colegio, al Bebe y a vos también, Dari, obviamente, por todo lo que hacen, al Bata. Y nada, yo tenía algunas cositas que, bueno, Carly sabe que yo también trabajo mucho con los temas penales, entonces ahí había algunas cositas muy importantes que me parecían marcar también, porque estaban charlando el tema de los incidentes y el tema de las vistas en los procesos. Entonces, nada, también importante tener en cuenta esta situación de que los incidentes no te los habilitan habitualmente, sino que también hay que pedirlos por fuera, lo que son la vista de los expedientes. Un tema más con el tema este es que durante la IPP no se puede ver nada en la MEP, sino que solamente se trabaja con el SIMP, el abogado penalista, ¿no? De cuando hacemos las defensas o los particulares damnificados.
y recién empezamos a trabajar con la MEB cuando la causa está en etapa de juicio o en etapa de ejecución. Eso por ahí me había quedado, que también está bueno a veces aclararlo. Y después, respecto a lo que está explicando Carly con el tema de los medios de coerción, me parecía que es importante marcar que en la práctica, un poco lo volqué ahí en el chat, en la práctica nos pasa que cuando hacemos las presentaciones de las exhibiciones de prisión, habitualmente el juez de garantías, cuando no está hecho el pedido de orden de allanamiento, orden de detención o cualquiera de estas medidas que venía comentando muy bien Carly, nos termina resolviendo el juez, téngase presente y estése a lo resuelto al momento del dictado de la preventiva. O sea, te recibo el escrito, pero no te resuelvo nada. Y bueno, nada, eso me parece que es una incongruencia bastante grande del sistema que tenemos y lo veo replicarse todo el tiempo acá en Quilmes. Así que por ahí estaría bueno, o está bueno esto que comentaba Carly de la jurisprudencia y de las formas de atacar estas situaciones, porque bueno, estamos hablando de algo tan importante como es la libertad de la persona. Sí, Rodri, excelente aclaración. Muchas veces el juez de garantías, cuando se interpone la exhibición, dice, o simplemente más corto, téngase presente para el momento procesal oportuno. No, vos me tenés que decir si aceptás o no esa exhibición. El tema es que eso puede hacer que el juez de garantías luego se pise con lo que quiere el fiscal y le mancha la estrategia. Pero bueno, son situaciones, siempre digo algo, cada departamento judicial y cada descentralizada tiene su propio código procesal penal, más allá de que nos rija una misma norma, pero es verdad esto que comenta Rodrigo, sí. Bien. Acá escribieron recién una consulta en el chat. Dice, consulta, en una IPP por lesiones culposas derivadas de un accidente de tránsito, le entregaron al investigado, aclara, aún no lo citaron a indagatoria, el vehículo como depositario judicial. Un segundito más. Dice, seguro declaró destrucción total, pero no le pagan porque no pueden entregar el vehículo. ¿Qué es lo que puedo peticionar y cómo? A ver, depositario judicial quiere decir de alguna manera que no puede mutar, o sea, está guardando, en este caso, el vehículo. ¿Cómo era la pregunta? No está Dice, indagado. el seguro declaró destrucción total, pero no le pagan porque no puede entregar el vehículo. Claro, como él es depositario judicial, no lo puede entregar al seguro para que le haga la baja, así debe ser. ¿Qué es lo que puedo Sí, peticionar pasa y mucho. cómo? Tiene que requerirle al... ¿Querés contarlo vos, Ceci? Contalo, ¿eh? No, se me ocurre que quizá, a ver, si bien como bien aproximaba Car, esta cuestión de que depositario judicial implica que vos quedes en guarda de la cosa, no así que puedas venderla, por ejemplo, enajenarla, quizá ahí lo que se puede hacer es ponerse a disposición del perito del seguro y solicitar que vengan a hacer la revisión a donde esté. Ya quedará a criterio un poco de la aseguradora. O por otro lado también se puede peticionar ante el fiscal, lo cual es un poco más difícil y complejo. Si ya te dio la guarda en calidad de depositario judicial, dudo que te vaya a permitir disponer completamente de esa cosa, de ese vehículo. Igualmente decía recién que tenía destrucción total, según lo que informaba el seguro. Claro, parece Eso como que está el seguro en ya lo historia de la inspeccionó. cosa. Puede hacerlo. Si ya está digamos, en posesión de la cosa, puede o trasladarlo bien, ya dependerá de los gastos y demás, ¿no? De cuestiones personales quizás o económicas, pero podrá trasladar quizá la cosa, no sé, con una grúa, tal vez. No, pero parece que No, parece que el seguro ya declaró que ya lo inspeccionó y ya declaró que es destrucción total. Pero la fiscalía no habrá hecho las pericias pertinentes para ver si realmente esas lesiones son imputables a la persona, entonces lo que hay que solicitarle a la gente fiscal, acompañando, siempre digo lo mismo, si vamos a decir que esto es blanco, acompañemos todas las constancias, toda la documentación necesaria para sostener eso. Pedirle a la gente fiscal que haga la entrega definitiva de la cosa, ¿sí? Para eso que haga cuanto antes las pericias accidentológicas, mecánicas de rigor, para que el seguro pueda
hacerse de ese auto, que ya lo determinó como destrucción total. Pero así, ahí es un juego entre la actividad que nosotros hacemos como letrados, la documentación que nos pueda solicitar la compañía de seguros y que el fiscal en algún caso apure la pericia necesaria. Sí, totalmente. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Adelante. Es con relación a esta pregunta. El tema es el siguiente. El seguro ya hizo una inspección, ya otorgó, digamos, ya declaró la destrucción total. Sí se hizo un informe por la policía forense respecto al vehículo. Los lesionados eran, el investigado trabajaba como Uber. Entonces los lesionados eran los que iban con él, ¿sí? Digamos, no sé qué otra cuestión podría estar limitando esta entrega del vehículo, porque a la vez está perdiendo valor con el tema de la inflación, ¿entendés? Entonces, hay me parece una afectación grande a esta persona que ni siquiera fue citada a declaración indagatoria después de 3 meses del accidente. Yo le pediría En entonces ese- la entrega definitiva y listo. Y que se haga la pericia, fundamental que se haga la pericia. Que se realice por parte del En sede penal. fiscal. ¿Cómo? En sede penal, que se haga la pericia mecánica accidentológica, para ver, porque a veces la policía viene y dice el responsable es el conductor del Uber. Y tal vez en la pericia surge que no, que fue el otro que no tenía paso y se adelantó, pero el fiscal no va a entregar definitivamente ese automóvil hasta que no tenga la pericia en su causa que diga quién fue el responsable del siniestro. Perfecto. Y eso se lo pido directamente al fiscal, aun cuando no lo haya ¿Carácter de qué dirías vos? ¿Patrocinás al imputado? al imputado. Bueno, tenés que presentarte como defensora si ya no lo hiciste, aceptar el cargo dentro del tercer día, o el imputado tiene defensa oficial. Si no hay un particular, siempre hay una defensa oficial. Sí. Hablar con la defensa oficial y decirle, mirá, esta es la situación, te doy la documentación, hay que solicitar que se haga la pericia para la entrega del vehículo. Sí. Ok, bárbaro. Muchas gracias. Una pregunta más, que está por el chat y ahora veo que Rocío Troncoso levantó la mano. Primero leemos la pregunta del chat que estaba pendiente del momento de la charla de Ceci. Dice, si ante mi pedido de concesión, perdón, si ante mi pedido me concedieron ver la causa por 24 horas, solo para conocer la demanda, pasa un tiempo, quiero volver a ver la causa, ¿puedo pedir de nuevo la vista por 24 horas? Absolutamente. Pensé que le iba a contestar Ceci, Sí, perdón. lo va a Sí, contestar. No, absolutamente. no me podía desmutear. No, sí se puede solicitar. Ok. Se puede A ver, yo les voy a solicitar contar, perdón, tantas veces sea necesario sí, para dejarlo, para ver si hay un límite. Era como como antes ir muchos a nos ver la dirán, causa. A lo sumo la fiscalía, perdón, justo te interrumpí, no, que a lo sumo la fiscalía te planteará que no, pero tendrá que también fundamentar por qué motivo no. A ver, yo uno les- tiene derecho como defensor a entender en qué se está metiendo, básicamente, ¿no? Digo, tiene que tener conocimiento de la causa para ver si va a tomar o no esa defensa o ya sea que actúe como defensa o particular damnificado, ¿no? En el caso de representación les de quiero víctima. aclarar algo que se modificó con con el nuevo procurador general de la provincia de Buenos Aires con Teherán, creo que es Julio Contegrán. Antes, en el 5.º piso de Quilmes, después en todos los departamentos también existía, estaba la sala de profesionales. Uno tenía que simplemente loguearse en la compu, buscaba la IPP y podíamos mirar todas las IPP. Porque esto de que sea privado o no privado es relativo. En realidad son medio públicas, salvo las cuestiones que tengan que ver con la existencia de menores, abusos sexuales. Pero claro, ¿qué pasaba? De pronto empezamos a ver que había proyectos de resolución que estaban cargados ahí en el SIM, y yo me he ido con, lo van a sobreseimiento, y no estaban firmados. ¿Qué pasa? Cuando se va la procuradora anterior, María del Carmen Falvo, y asume Julio Contegrán, esto se modifica, se hace privado el sistema, el SIMP, este sistema que tenemos para ver la causa, y algo más. Antes no se podían postdatear los movimientos. Si yo subía una declaración testimonial el día de hoy, no tenía manera de poner que fue anterior. Con esta nueva gestión de la Procuración General, a veces tenemos que ir a la primera hojita y decir, ay, a ver, esta declaración testimonial ya la vi, no la vi,
porque ¿qué hacen? Cargan el día de hoy es 3 de abril, te cargan una testimonial el día que se tomó, que pudo haber sido el 15 de marzo. Es decir, nos favorece un montón, sinceramente, el sistema electrónico, pero en estas pequeñas cuestiones a veces nos complica. Nada, eso para acotar una cuestión de años de... Bueno, a ver, acá hay otras. Le damos la palabra a Rocío Troncoso, que había levantado la mano. Le habilitamos el micrófono ahora. Hola, gracias. Dos cortitas. Uno de lo que estaba comentando primero Cecilia, respecto al escrito en el que se presenta la designación de la defensa y la aceptación, si ustedes lo hacen en un solo escrito, eso, o en dos consecutivos. Eso por un lado. Y otra para Carla, en relación a las medidas de coerción a las facultades del particular damnificado. Yo tenía entendido que el particular damnificado no tiene ninguna facultad para pedir medidas de coerción. No sé si te interpreté bien lo que dijo Carla. Y en este caso, si es así, lo mucho que podría hacer sería acompañar una petición de oficio del fiscal, pero digo, si presenta su propio pedido, entiendo que no hay lugar. Esas dos serían. ¿Contestás, Ceci, tu parte primero, crees? Sí, cómo no. Consultaba Rocío entonces, ¿me podés repetir la pregunta? Perdóname, porque se me quitó. Si te ofrecen como defensa y aceptar en el algo mismo escrito. Porque Sí. después, a partir de eso, ya no escuché bien lo que decías. Bien, si tu consulta era cualquier cosa, corregime, si presentábamos el escrito de designación junto con el de aceptación de cargo, la respuesta es no en realidad, porque va a depender mucho del criterio de cada fiscalía. Hay fiscalías que nos aceptan el cargo, ya les digo, de manera escrita, o sea, tenemos que presentarnos personalmente ante la sede fiscal, y hay fiscalías que directamente, ante las cuales podemos aceptar el cargo de manera virtual a través del portal. ¿Sí? Así que en realidad no, nosotros presentamos el escrito de designación y después aguardamos la aceptación de cargo, que les reitero, puede ser que se haga de manera virtual o personal, según lo desee la fiscalía interviniente. No sé si era algo más, porque ya después, por momentos, se me tilda. No, después me en consultaba. respecto a eso, sí, Carla, por las medidas de coerción, por la facultad del particular damnificado respecto a las medidas de coerción. A ver, esto es lo que decimos. La posibilidad existe, la probabilidad es otra. Se puede porque no está prohibido en el código. No es que el código dice no lo puede hacer, dice solo a petición del Ministerio Público Fiscal. Por eso aclaraba, uno lo puede solicitar, y a veces es una manera estratégica que utilizamos para presionar al fiscal, ¿sí? A veces inclusive está palabrado con el fiscal. Lo voy a solicitar yo como particular damnificado y vos acompañás esa petición. A veces, insisto, se lo hace para exponerlo al agente fiscal que no está pidiendo una detención o no está solicitando una preventiva o lo que fuere, como medida de coerción. Digo, lo podemos hacer, por eso aclaraba, si el fiscal no nos acompaña, no va a tener una resolución favorable a lo que nosotros pedimos. Tiene que tener siempre el aval del Ministerio Público Fiscal, claro. Excelente. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta y vamos finalizando esta excelente capacitación. Escribe Florencia Díaz, dice, me quedé en lo último que estaba comentando la doctora, entiendo que se refiere a Carla. ¿Qué pasa ante el supuesto que el particular damnificado se opone a la oposición de elevación a juicio del fiscal? ¿Se entendió? Vuelvo a leer. Sí. A ver, el que se puede oponer por, digamos, cuestión normativa, y así lo dice el código, es el defensor. Lo que puede hacer un particular damnificado, si no está de acuerdo con la acusación, es decir, se hizo toda una investigación, el particular damnificado dice, no, yo no quiero acusar a Cecilia, perdón Ceci, que te tengo de reimputada hoy, no quiero acusar a Cecilia porque yo considero que la famosa perejil. No es ella, lo que hace el particular damnificado es retirar la acusación. Dice, yo no voy a juicio, y lo hace saber por escrito. Yo no coincido. Distinto es cuando el fiscal dice, que lo prevé el código,
para otra jornada. Distinto es cuando el fiscal dice, para mí hay que sobreseer, y el particular damnificado dice, no, para mí hay que ir a juicio. Ahí el Código Procesal te da una solución. Se puede ir a juicio sin fiscal. Pero, como titular de la acción es el fiscal, si al particular damnificado no le parece la elevación a juicio porque considera que esa persona no es responsable, retira su acusación. Solamente eso puede hacer. Bien. A ver si quedó alguna otra pregunta. Bueno, sí, para quienes consultan si quedó grabada la charla, sí, la estamos grabando y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que también eso estamos en aras de construirlo y de publicar las disertaciones anteriores. Así que bueno, una vez más, mil gracias a las dos colegas, gracias Car, gracias Chechu, por esta disertación, un aplauso excelente. La verdad, estamos muy contentos para nosotros, sinceramente. Es un honor, de verdad, poder generar y brindar estos espacios para que ustedes puedan brindar estas capacitaciones, puedan demostrar esa pasión por el derecho penal que se ve y que les brota de los poros. Así que bueno, mil gracias a todos. Son casi las 8:05 de la tarde-noche y hay más de 60 personas conectadas, escuchándolas, la verdad, ha sido un lujo. Así que bueno. Saludos a todos. No sé, Bata, ¿querés agregar algo, algunas palabras para cerrar? Te veo ahí conectado. No, simplemente agradecerle a las dos colegas que realmente fueron muy prácticas, muy sencillo. Es decir, uno no hace penal y se quedó recontra enganchado por la manera tan didáctica de explicar. Así que felicitaciones a las colegas y bueno, nuevamente el aviso parroquial, 18 de abril, 16:30 horas, quinto piso en la Municipalidad de Berazategui, la charla de materia de familia a cargo de los dos jueces de familia de Berazategui. Y bueno, nuevamente mil gracias a las colegas que realmente se portaron y a todos los colegas que tuvieron como decir, digo, yo no decir el tema, nos reenganchamos. La verdad, un tema que uno no lo maneja, pero la verdad me sanaron un montón de cuestiones que uno la ve de afuera y no las comprende. Y gracias a esa charla pudimos ver de qué manera se puede encuadrar. Así que mil gracias y nos estamos viendo. Saludos a todos. Lo mejor de los éxitos. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Todos.